mañana, porque estoy súper alegre, yo estoy súper contento. Ayer tuvimos un tiempo magnífico en Santo Rebane. Todos los que fueron a Santo Rebane digan ¡uh! Venimos medio asoleados, medio cansados, pero muy contentos, ¿verdad? Y la realidad es que a los que no pudieron venir por alguna otra razón, les seguimos invitando a que el próximo año nos acompañen. Se pone genial. Y una de las cosas más hermosas que tenemos en el lugar, aunque todo es hermoso, es que tenemos bautismos en agua. Y estamos muy contentos por todas las personas que se bautizaron en agua, nuestros hermanos que tomaron la decisión de tomar ese paso y decirnos vamos a bautizar en agua. Les damos un aplauso. Miren, están ahí las fotos de varios de ellos, y lo que vamos a hacer es que las vamos a postear en nuestro sitio social. Si todavía le da like a nuestro sitio social en Facebook, es LSC San Antonio, y ahí usted va a poder ver todas las fotos y todas las cosas que se hicieron. Así que estamos muy contentos. Dile a la persona que está a tu lado: Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Bien, hemos tenido unas enseñanzas muy hermosas. Y yo estoy muy contento porque el día de hoy, después de un periodo de tiempo grande, médico, etcétera, mi esposa ya está conmigo y también nuestro hijo Daniel ya están en la iglesia con nosotros, y estamos muy contentos de eso. Estamos empezando nuestro quinto tema de la serie. Una serie que se ha llamado Criando Guerreros, una serie que no solamente es para los que tienen hijos, pero los que van a tener, o no importa que vayan a tener, no han tenido, o que los hijos ya han crecido. La realidad es que Dios quiere que levantemos una generación que pueda tener las herramientas necesarias para ser portadores de su luz, de su verdad, de su propósito en esta vida. Así que todos tenemos una responsabilidad, tengamos, no tengamos hijos, nuestros hijos sean pequeños, sean grandes, todos tenemos la responsabilidad de saber qué Dios dice acerca de la siguiente generación y qué vamos a hacer nosotros al respecto. Inclusive el tema del día de hoy es hijos conducidos con propósito. Hijos conducidos con propósito. Y quiero decirte que una de las tristezas más grandes es ver a la siguiente generación, es ver a nuestros hijos caminando sin propósito, viviendo al día nada más. Yo no quiero ver a mis hijos simplemente viviendo al día. Yo no quiero ver a mis hijos simplemente caminando y en una rutina metódica que no los llega a ninguna parte. Yo no quiero ver a mis hijos así, porque yo estoy seguro que ellos nacieron con un propósito divino, grande y poderoso de nuestro Señor Jesucristo, como toda la demás generación y todos los hijos. Así que me rehúso verlos simplemente viviendo al día con una rutina monótona, sin llegar a ningún lado en específico. No solamente eso. Yo creo que una de las tragedias más grandes, como parte esta vida la semana pasada con el pastor Osvaldo, es que quizá nuestros hijos triunfen académicamente, quizá nuestros hijos triunfen profesionalmente, pero que se alejen de Dios. Para nosotros los que creemos del Señor, eso es una tragedia, ¿ve? Para nosotros los que tenemos tanta pasión por Dios, sería una tragedia que nuestros hijos fueran excelentes profesionistas, fueran excelentes ciudadanos, tengan un muy buen trabajo, tengan una bonita familia, pero que estén separados de Cristo. Eso es una tragedia, yo no lo puedo concebir. Por tanto, escucha, es muy importante, debemos ir de más allá como padres que creen en Jesucristo y que creen que nacimos con propósito y nuestros hijos nacieron con propósito. Tenemos que ir más allá de simplemente anhelar que tengan una carrera. Tenemos que ir más allá de que simplemente anhelar que vayan a tener un buen trabajo y que vayan a tener una buena familia. Tenemos que ir más allá que eso. Porque escuche, lo que le quiero dejar en su corazón en esta mañana es lo siguiente: sus hijos, la siguiente generación, los niños con los que usted trabaja en la escuela, nacieron con un propósito divino y no queremos que se pierdan. Y no queremos que se pierda ese propósito en ellos. Y eso lo tenemos que tener bien claro en nuestro corazón. Nuestros hijos, la siguiente generación, los niños con los que nos relacionaron, no son obra de la casualidad. No son simplemente el deseo o no deseo de los padres. Toda persona que nace bajo la soberanía de Dios nace con propósito. Imagínenselo de esta manera. Cuando el niño nace,
también nace un propósito y nace la capacidad y las herramientas para que este niño llegue al propósito de Dios. ¿Qué nos puede separar de eso? Nuestra decisión. Porque muchos actualmente, aún adultos, no están caminando en ese propósito. Y no es porque Dios no quiera que caminen en ese propósito. Es porque o no sabemos o no queremos. Así que tenemos la gran responsabilidad como padres de guiar a nuestros hijos y enseñarles el propósito de Dios para sus vidas. Que nacieron con un propósito divino. Que no queremos que se lo pierdan. Y como bien se dijo la semana pasada, entendemos que eso es difícil. Entendemos que necesitamos a Dios para eso. Nosotros somos responsables de la crianza de nuestros hijos, pero no de las decisiones de nuestros hijos. Cada hijo tomará su decisión, pero yo soy responsable delante de Dios de educarle, de criarle. No solo para ser un ciudadano responsable, no solamente para ser un padre responsable, no solamente para ser un esposo responsable, no solamente para ser un profesional productivo, pero para ser un siervo del Dios Altísimo. Y esa es nuestra responsabilidad, amados padres. Y una de las cosas que se nos demandará como padres es que nos van a decir: yo te di un hijo, ¿qué hiciste con él? Porque muchas personas quieren tener hijos y no pueden tener hijos. Y a nosotros se nos va a decir: yo te di un hijo, ¿qué hiciste con él? Y una vez más nosotros podemos decir: yo hice esto y esto y esto, y ellos tomaron sus decisiones y no podemos hacer nada al respecto. Pero se nos va a decir: ¿qué hiciste? Porque cada hijo, cada niño, usted y yo inclusive, nacimos con un propósito divino y no queremos perderlo. Quizá ahora usted me diga: Pastor Israel, eso suena cierto, pero ni yo mismo sé cuál es mi propósito. ¿Cómo les voy a enseñar propósito a mis hijos? O quizá usted diga: Pastor Israel, ¿en qué momento les voy a enseñar propósito? Si es el día. Eso de la vida monótona, pues es mi vida, porque es día tras día, es lo mismo. Yo no encuentro en qué momento le puedo enseñar propósito a mis hijos. Lo único que puedo hacer es mandarlos a la escuela y anhelar y pensar que ojalá salgan bien y puedan llegar a tener un buen trabajo y puedan llegar a tener una buena familia. Es lo único que pudiera anhelar con esta clase de vida que llevamos. Quizá usted diga: Pastor Israel, ¿cómo les voy a enseñar propósitos si mis hijos ya están en la adolescencia y no me quieren escuchar absolutamente nada? Todo lo que les digo está mal, inclusive ellos piensan que saben más que yo. Cada vez que les digo algo me ponen una cara, me cuestionan, piensan que no los entiendo, piensan que no sé nada al respecto. ¿Cómo yo pudiera orientarlos a propósito si no abren su corazón para eso? Quizás usted diga: Pastor Israel, too late. Ellos ya tienen su propia familia. Ahora, ¿cómo voy a empezarles a hablar de propósito en la vida cuando ya tienen su propia familia? Y quiero decirte algo: no importa el momento en la vida en el que estés, no importa el contexto de vida en el que estés, Dios te quiere usar para hablar de su propósito para con tus hijos y las siguientes generaciones. No solamente tus hijos, pueden ser tus sobrinos, pueden ser tus nietos, no importa. Dios te quiere usar para hablar con la siguiente generación y dejarles bien claro en su mente: Dios tiene un propósito para tu vida y no quieres perderlo. Tú naciste con propósito y no lo quieres perder. Ahora escucha. Malaquías 2, 15 y 16 dice lo siguiente. Malaquías 2, 15 y 16 dice lo siguiente. Dios hizo a los esposos y esposas para que fueran un solo cuerpo y un solo espíritu para su propósito, para que tuvieran hijos que sean fieles a Dios. ¿Para qué? Para que tuvieran hijos que fuesen fieles a Dios. Mira qué tremendo lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice que Dios permitió que tú te casaras con la persona, con tu cónyuge. Y la palabra de Dios dice que Dios les permitió que se unieran y concibieran para que tuvieran hijos, para que fuesen fieles a Dios. ¿Cuál es el propósito en la crianza de propósito para tus hijos? Que los críes para que sean fieles a Dios. Este texto es muy claro. Yo permití que te casaras con la persona que te casaste. Yo les permití que concibieran. Yo soplé vida en la persona que es su hijo para que les enseñes a ser
fieles a Dios. Pero surge la pregunta, pastor, ¿y cómo yo les voy a enseñar a ser fieles a Dios? ¿Cómo yo les puedo enseñar propósito en la vida? ¿Qué propósito? O sea, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué les voy a enseñar a ellos? Y una vez más, lo más clásico es, y es muy normal, y no es que esté mal, pero tenemos que ir más allá. Sé una buena persona. Estudia, mijo, para que no sea como yo. ¿Verdad? Es lo normal, y no es que esté mal, pero tenemos que ir más allá. Estudie, mijo, mire, para que sea mejor. Mire, luego lo que decimos, ¿eh? Y no te quedes como uno como tu padre para que te vaya bien en la vida. O sea, les tratamos de enseñar que tengan una mejor vida, pero hasta ahí nos quedamos. Y aquí vemos en el verso, no, yo te junté, yo bendije tu matrimonio y les dé la capacidad de concepción para que le enseñen a sus hijos a ser fieles a mí. Dios nos está diciendo a nosotros, para que les enseñes a tus hijos a ser fieles a mí. ¿Cómo se hace eso? ¿Cuál es el propósito? Bueno, yo te quiero enseñar en esta hora 5 verdades para que tus hijos puedan aprenderlas, entenderlas, creerlas y crezcan para el propósito que Dios les ha dado. 5 verdades que tienen que ayudar a tus hijos. Tienes que ayudar a tus hijos a entender y creer para que crezcan con el propósito que Dios les ha dado para sus vidas. ¿Cómo les enseñamos a nuestros hijos el propósito eterno que Dios tiene para ellos? 5 verdades que ellos tienen que entender, tienen que aprender y creer para que lleguen al propósito que Dios tiene para sus vidas. Esta es la primera verdad, amados hermanos, que como padres, como tíos, como personas que trabajamos con niños, tenemos que enseñarle a la siguiente generación para criar realmente guerreros. La primera es que fuimos creados por Dios para ser amados por Él y para que le amemos. Escucha, esto es muy importante. Tú no naciste para llegar a la cima, tú naciste para ser amado por Dios y para que tú le ames a Él. Porque si tú nada más naciste para llegar a la cima, hay muchas cimas y algunas veces no vas a llegar a la cima y entonces te vas a vivir frustrado toda la vida. Tú, yo, nuestros hijos nacieron para ser amados por Dios, número 1, y debe entender eso. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos lo siguiente. Antes nos enseñaban, pórtate bien o Diosito te va a castigar. ¿A quién le dijeron eso alguna vez? Diosito te va a castigar, Diosito te va a castigar. Algunos más pueden decir, yo creo que ya Dios te abandonó porque eres pecado y Dios no habita en el pecado. Esos ya son los tremendos fariseos bíblicos, ¿verdad? Tenemos que enseñarles al revés. Escuche. Si va a haber algo constante en la vida de nuestros hijos, no somos ni siquiera nosotros. Quiero decirle que nosotros a veces estamos y a veces no. Y como humanos cometemos errores. A veces nos enojamos y le decimos las cosas que no debíamos de decirles. Quizás solo me pasa a mí eso a mí, quizás a usted no le pasa, pero yo no soy perfecto y a veces tengo la actitud que no debía de tener con mis hijos. Digo lo que no tenía que decir a mis hijos. Aunque yo sé lo que es correcto, todavía soy muy humano. La única constante, escuche, la única constante que sus hijos van a conocer en esta vida es que Dios los ama. Esta es la única constante. Y tenemos que enseñarle a la siguiente generación, God loves you no matter what. Dios te ama no importa qué. Eso no quiere decir que puedes hacer todo lo que tú quieras y simplemente Dios va a estar bien. Eso quiere decir que no importa todo lo que hayas hecho, si tú vienes arrepentido, Dios te va a amar y te va a abrazar y te va a restaurar. Dios te ama no importa qué. Es la gracia divina. ¿Qué nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Lo alto, lo bajo, lo presente, lo porvenir. Ninguna otra cosa creada nos va a poder separar de ese amor. Y nuestros hijos lo tienen que saber, inclusive el que tú hayas nacido, mi hijo, no importa la circunstancia, no importa la condición. Quiere decir que Dios tiene un propósito fundamental con tu vida: amarte. Y pueden venir las preguntas que nosotros nos hacemos. ¿Y si Él me ama, por qué nos pasa esto? Y si Él me ama, ¿por qué pasa esto? Y voy a llegar en un momento a esta situación. Pero lo primero que debe de saber tu hijo, tu hija, la siguiente generación, tu sobrino es: Dios te ama. Hay algo que usted le debe de repetir a la siguiente generación, su hijo, es: Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Y va a venir con conflictos de identidad, y va a haber con conflictos de propósito, de capacidad. Yo no puedo. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Y lo segundo que le tiene que enseñar es: y tú naciste para amarlo a Él.
Ese es tu propósito fundamental de la vida. Eso se llama adoración. Tú naciste para adorarlo. Cada vez que tú logres conquistar todo el mundo y no entiendas que tu propósito fundamental en la vida es amar a Dios, te vas a sentir vacío. Sí, pues, sí, papá, sí, mamá, pero yo voy a ser un banquero de Nueva York y me voy a mudar allá y voy a tener un flat, un departamento allá en Times Square y vas a ver que te voy a sacar de pobre. Es más, yo voy a hablar con Donald Trump para que nos legalice a todos. No te preocupes, papá. No, 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 no. No importa que llegues a las cimas. Si tú no entiendes que tu propósito básico de vida es que Dios te ame y que tú ames a Dios, siempre vas a estar vacío. No importa lo que conquistes, no importa lo que hagas, no importa lo que tengas. Si no enseñamos a nuestros hijos a decir, mijo, qué bueno que ganaste en el fútbol, qué bueno que ganaste buenas calificaciones, te voy a premiar por eso, pero escucha. Tu razón fundamental de la vida es que ames a Dios, que hagas su voluntad, que le adores a Él, que vivas para Él. Platicábamos con mi esposa. Y como todos los niños, mis niños también se portan mal. Yo sé que es difícil de entender cómo el hijo del pastor no se porta bien, pero se portan mal a veces. Y nos pasaron un reporte de la escuela que no se había portado bien esta semana. Y platicábamos cómo teníamos que hacer la aproximación a esta situación. Y entonces le decíamos, bueno, quizá podamos decir que él es un príncipe y como un príncipe se debe de portar. Decía, no, él es un hijo de Dios y como hijo de Dios se tiene que comportar. Él es un hijo de Dios. Josué, tú eres un hijo de Dios, tú amas a Dios y si lo vas a amar, lo vas a mostrar portándote bien y haciendo su voluntad. Porque Dios te ama a ti y si tú amas a Dios va a hacer lo que Él quiere. Porque la conducta es producida por la identidad, apúntese eso. La conducta es producida por la identidad. Si él dice yo soy un desobediente, él te está poniendo esa identidad, así que va a empezar a actuar sobre la identidad. Así que la identidad es tú eres un hijo de Dios, y ahí tiene que venir tu reacción, de ahí tienen que venir tus pasos. Tú amas a Dios, es tu meta fundamental de vida. Mi hijo, que quizá tú no eres astronauta, ingeniero de la NASA, pero yo veo a una persona que ama sinceramente a Dios y que se levanta todas las mañanas diciendo, hoy como todas las mañanas me levanto para hacer la voluntad de mi Padre Dios, yo me voy a sentir el Padre más satisfecho. Porque tu propósito central en esta vida es abrazar el amor que Dios te da and love Him back. Y amarlo de regreso con tu adoración. Propósito número 2 o verdad número 2 que ellos tienen que entender. Fuiste formado para la familia de Dios. Fuiste formado para la familia de Dios. Hay tantos huérfanos, hay tantos huérfanos con padres. Una de las necesidades más básicas de los hijos es they feel that belongs, que ellos sienten que son parte de algo o de alguien. Y es lo que a veces se nos cuestiona tanto, es que si no le damos tiempo, si no le damos atención, de repente se sienten que no tienen ese contexto de familia, no tienen ese contexto en donde pertenecen, en donde hay algo que los abraza, donde pues yo soy parte de esto. Y quiero decirte algo, la palabra de Dios nos dice bien claro en Efesios 1:5, Efesios 1:5, lo va a leer en pantalla, lo puede apuntar en sus notas. Dios nos predestinó para ser adoptados como sus hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Dios nos adoptó como sus hijos y Dios tiene una familia. Esta familia se llama iglesia. Quiero decirle que uno de los principales ataques que van a recibir sus hijos cuando empiezan a llegar a la adolescencia es que se vayan de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque es en el contexto de la iglesia en donde ellos van a poder realizar su potencial en el temor de Dios, no solamente en el mundo profesional, social, civil, en el temor de Dios. Y lo que va a ocurrir es que el enemigo va a empezar a tratarles de jalar y llegar con estas frases domingueras. Yo no necesito la iglesia para creer y amar a Dios. Eso es típico en la juventud. Yo no necesito eso, también los adultos, pero es muy típico. Yo no necesito eso, es que como que están desconectados, como que yo no me siento, es que como que no agarran la onda. ¿Sabes por qué?
Porque la iglesia fue establecida por Jesucristo para que todos fuéramos introducidos en la familia de Dios y como familia de Dios lleguemos al propósito que Él tiene para nosotros. Así que lo que va a hacer el enemigo es darles otras metas, darles otros propósitos, desconectarlos de la iglesia y llevarlos a otros propósitos y dejarlos como se les deja a aquellos animalitos que se alejan de la manada, solos para que los depredadores vengan y los ataquen. Ahora hay una gran responsabilidad en las iglesias. La responsabilidad de ser relevantes. No nos quita nuestra responsabilidad porque tenemos que ser relevantes para ellos y captarlos. Pero la realidad es que independientemente de lo relevante, los hijos cuando van creciendo, si ya tienen decisión, le van a decir al padre que le dice, vamos a la iglesia, decir, no, ya no quiero ir. No, ya no quiero ir, yo me quedo. ¿Por qué? Porque lo están tratando de sacar de su propósito primario. ¿Por qué? Porque es en medio de la iglesia que nosotros podemos ser capacitados, podemos tener la comunión que nos lleve al propósito que Dios nos dio al crearnos. Es dentro de la iglesia. Si fuera otra la realidad, Jesucristo no se hubiera molestado con decir, tú eres Pedro y sobre esta iglesia estableceré mi roca. Todo el Nuevo Testamento habla de la iglesia. La realidad es que a la iglesia no importa, no necesitaríamos las cartas del Nuevo Testamento. Con los 4 evangelios sería suficiente. Y aún Jesucristo habló de la iglesia. Pero aún como padres no entendemos eso. Y se nos hace la ligera la importancia de pertenecer a una iglesia y ser activos en una iglesia y formar relaciones en una iglesia. Amado hermano adulto, quiero decirle algo. Cuando usted hace eso, no solo se beneficia usted, está beneficiando a sus hijos y le está dando un soporte fuerte. Ahora, en la iglesia pueden ocurrir 1000 cosas feas. Oh, sí. En esta y en cualquiera. ¿Por qué? Pues porque usted está aquí y yo también. Es decir, porque no somos perfectos. Pero sí con el corazón de Dios se está en la iglesia y nosotros somos sabios como padres, aún eso les va a beneficiar en su propósito. Quiero decirle que en medio de la iglesia a mí me han pasado cosas terribles. Cosas que digo, santo Dios. Pero he ido delante de Dios y me ha ayudado. Y yo no digo, ay, mejor no meto a mis hijos a la iglesia, porque mira lo que me pasó a mí, ¿qué van a hacer de mis terruñitos? No sabe cómo me gozo de que mis hijos están contentos de venir a la iglesia en la mañana. Que me dicen, ¿ya nos vamos a la iglesia? ¿Ya nos vamos a la iglesia? No sabe la alegría que yo veía ayer conviviendo usted con su familia, pero su familia con la familia, en Morange. Y con los chamacos empujándose unos a otros, y en el río. Y todos metiéndose fouls en el fútbol ustedes como padres y viendo si el fruto del Espíritu les fluía. En familia. A ver, mire, mark my words, ¿ok? Marquen mis palabras. Si algo que van a recordar sus hijos va a ser eso. Por ejemplo, si dejamos, ya no vamos a ir a hacer tantos rebanes, los primeros que van a reclamar son sus hijos. Usted puede decir, ya no tengo tiempo, es muy lejos, llueve, tiembla. O sea, puede tener muchas cosas. Los hijos le van a decir, pero ¿por qué no? Y usted puede decir, ya después te llevo con tus hermanos. Ay, no, pero yo quería ir con los hermanos. Entienda, por favor entienda, que yo sé lo complejo que somos los adultos. Complejísimo. A sus hijos le alimenta porque Dios los creó para estar en la familia de Dios. Y es en la familia de Dios donde ellos van a poder fortalecerse para llegar al propósito que Dios tiene. Usted debería pensar de esta manera. Yo quiero que mi hijo vaya a Harvard. Yo quiero que mi hijo vaya a Yale. Yo quiero que mi hijo vaya a la iglesia. Bueno, así de importante. Mire, de veras, así de importante. Obviamente como padre, ay, pues vamos a hacer nuestro ahorrito para enviarlos a una buena universidad. ¿Por qué? Porque obviamente nuestra meta es que sean buenos profesionistas. Nuestra meta es que triunfen académicamente porque luego entonces tendrán buen trabajo, luego entonces tendrán lana, luego entonces no estarán como nosotros y quizás se junten con otra chava que tenga lana, con otro chico que tenga lana y entonces van a tener una bonita familia y tendremos nietos snobs. Fresas. Y ya, si la tienen estamos muy contentos. No despierte, esta no es nuestra meta fundamental, no es que no hay que hacerlo,
Pero eso no es nuestra meta fundamental. Nuestra meta fundamental es ver hijas e hijos caminando en el temor de Dios, que sirven al Señor, que son discípulos de Cristo. Porque ahí ellos mismos encontrarán su plenitud. Dios nos creó para la iglesia. Dile a la persona que está solo, Dios nos creó para la iglesia. Ay, pero ¿cómo son? Así como somos. Dios nos creó para la iglesia y es en medio de la iglesia que encontramos nuestro potencial y nuestro propósito. Así que tenemos número uno que enseñarles. Dios te creó para amarte y para que tú le ames con tu vida, que vivas para hacer la voluntad de Dios. Dios creó para que le adores. Esta es tu razón de existencia. Número dos, Dios te creó para la iglesia. Dios, porque tu iglesia es tu familia. Nosotros podemos estar o no, yo tengo errores o no, pero sabes que la iglesia va a estar allí. Aún cuando te mueras, vas a estar con la iglesia. Bueno. Y si usted no quiere estar con la iglesia cuando se muera, pues deje a Cristo. Porque es la iglesia la que va a estar con el Señor. Bueno. 3. La verdad de que fuiste creado para ser como Cristo, les debemos enseñar. Fuiste creado para ser Cristo. Mire, número 1, fuiste creado para ser amado y para vivir amando a Cristo, haciendo su voluntad. Número 2, fuiste creado con propósito para alcanzar este propósito dentro del marco de la iglesia, de tu familia espiritual. Número 3, fuiste creado para ser como Cristo. Mire lo que dice Romanos 8:29. Romanos 8:29. Desde el principio, Dios ya sabía a quiénes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo para que éste sea el Hijo mayor. Esto no quiere decir que vamos a llegar a ser Dios. No tiene nada que ver con eso. Escuche, eso quiere decir que hay un propósito que nosotros reflejemos el carácter de Cristo. Que seamos como Cristo. Que no solo tengamos el nombre de cristiano. El nombre de cristiano se dio por primera vez en Antioquía. Aquellos que caminaban como Cristo. Eso es cristiano. Aquellos que caminaban como Cristo. Reaccionaban como Cristo. Dile a la persona que está a los que reaccionan como Cristo. Obviamente a veces no reaccionamos como Cristo. Pero tenemos un llamado y nuestros hijos deben de saber eso. Escucha. Tú fuiste llamado a reaccionar, vivir, ser como Cristo. Entonces yo voy a llegar a ser Dios. No, tú no vas a llegar a ser Dios. Pero hay una expectativa divina hacia tu vida de que tú reacciones, vivas como Cristo vivió. Y sí, escuche, en esta parte bien. A Cristo le señalaron. A Cristo le acusaron. Cristo pasó por injusticias. Cristo pasó por una muerte terrible. Históricamente se cree que Cristo como hombre perdió a su padre José, murió. Históricamente se cree esto. O sea, no la tuvo facilita. Jesús pasó por momentos muy difíciles y cada vez que pasó por momentos difíciles reaccionó como el Padre Celestial quería que reaccionara. Y lo que Dios nos está diciendo en estos versos es que tenemos que enseñarle a nuestros hijos que fueron creados para ser como Cristo y que tienen que reaccionar como Cristo y que van a venir momentos difíciles y aún en los momentos difíciles, escuche, no van a estar echando culpas. No van a estar levantando o señalando así. Van a estar diciendo, asumo mi responsabilidad y le pido al Espíritu Santo que me ayude a reaccionar como Cristo, porque para eso fui llamado. Bueno, es por eso que debemos, cuando le llamamos la atención, no solo le diga, ya te dije que no, sino ven, ¿qué hiciste? Pues no sé. ¿Cómo? Si no saben y usted lo regaña, nunca va a saber entender por qué. Para él, usted es un injusto. ¿Qué hiciste? Pues es que hice esto mal. Pero yo no tuve la culpa. ¿Quién la tuvo? Pues es que se cayó. No se caen solas las cosas. Las cosas no se caen solas. Lo tiraste. Y no lo quieren aceptar, le ha tocado. No quieren asumir responsabilidad, aunque sea obvio. Y si no los corregimos, nunca van a asumir responsabilidad. Y si no asumen responsabilidad, escuche. Peña Nieto va a tener la culpa, Donald Trump va a tener la culpa, todos los de alrededor van a tener la culpa, menos ellos. Y si no asumen responsabilidad, nunca van a hacer nada en la vida.
Usted lo tiró, eso no es el fin del mundo. Porque hay restauración. Porque eso no es el fin del mundo, pero usted tiene culpa en esto, usted tiene que asumir responsabilidad, usted tiene que pedir disculpas y asumir la disciplina que se le va a dar. Tiene que reaccionar importantemente, escuche, más importante que su profesión es su carácter. Más importante que su profesión es su carácter, cómo reaccionas ante lo adverso. Por eso decíamos en la disciplina, no solo disciplina el acto, sino la actitud también. No solo disciplina es el acto, la actitud. Qué bien, ya lo hago, ya. ¿Qué ya? Me dijiste que lo hiciera. No. Hay una expectativa de tu Padre Dios, ni siquiera mía, de que reacciones con la actitud correcta. Porque si tú no tienes la actitud, el carácter correcto, el fruto del Espíritu, te vas a buscar muchos problemas en adelante. Y tenemos que enseñarles como parte de su propósito a tener el carácter y actitud correcta, el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sabe cómo también se le enseña eso? Cuando nosotros no tenemos ninguna de estas. Y lo reconocemos que fallamos. Mi hijo, no te hablé con amor. Estoy mal porque fuimos llamados a ser como Cristo. Perdóname. Pero es que tiene que hacer, ya con amor te voy a decir esto y esto y esto y esto. Porque luego llegan allá usted debe saber si los traen o no, porque allá le están enseñando el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz. Entonces, como tenemos maestros excelentes, si usted no lo aplica y está aquí, vayan a llegar a su casa y le van a decir, eso no es el fruto del Espíritu. Ya les van a decir, mejor no lo llevo a la clase. Pero hay una expectativa de que seamos como Cristo. De nuestra actitud, nuestro carácter, y eso le debemos de enseñar. Y muy sencillo, porque no, pues yo le digo, bueno, una de las cosas más sencillas que puedes hacer es que cuando tú no lo practiques, reconozcas que estás mal ante ellos y digas, discúlpame, no es así, porque la realidad es que tenemos que hacer así, 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 así. Que Dios nos ayude, vamos a orar, porque tanto yo como tú lo necesitamos hacer. Y eso marca sus vidas, marca, si le refuerza, qué es lo correcto, por dónde debo de caminar. Bueno, mire, hijos con propósito, que aprendan que nacieron para ser amados por Dios incondicionalmente y para amar a Dios incondicionalmente. Vamos a hacer su voluntad y esta es nuestra meta de vida, agradar a Dios. Número 2, que aprendan que nacieron para la familia de Dios y que es dentro de la iglesia, la familia de Dios, donde encontrarán realmente el propósito que Dios tiene para sus vidas y podrán caminar en él. Número 3, que aprendan que no solamente es una buena profesión, sino un buen carácter, el carácter de Cristo, porque fuimos creados para ser como Cristo, para reaccionar como Cristo, aún en momentos difíciles. Cuando usted vea que su hijo va creciendo y en momentos difíciles va teniendo la fe, el carácter correcto, usted diga, gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira, no somos perfectos. A mí mi hija me sorprendió sinceramente. Yo creo que primero fue un acto sobrenatural y segundo, gloria a Dios que ha ido aprendiendo algo, no tanto por nosotros, sino por lo que le enseñan en la iglesia, sus maestros, ustedes que están con ella. Pero recuérdese que a mi esposa se le rompió el saco umbilical estando en Monterrey. Y que nos dijo la doctora, pues si se van ahorita llegan a Laredo, Texas. Me estaba diciendo a las 10 de la noche en Monterrey, Nuevo León, ahora sigue hasta el tonadito, en Monterrey, Nuevo León, y sin carro. El pastor de Monterrey me prestó el carro, me dijo, vete. Eso quería decir que yo venía con mi esposa, todavía con líquido ambiótico, con Josué, así, todo dormido porque ya eran las 12 de la noche, y con mi primogénita a un lado diciéndome todo va a estar bien. Mi primogénita tiene 12 años. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Con su mamá atrás. ¡Ah! Le dije, tienes que ser tu Espíritu Santo y bendito sea Dios, no solo por lo que nosotros hemos sido como padres, pero por lo que les han enseñado sus maestros de la iglesia, por la relación que ha tenido con la gente de la iglesia que está empezando a dar frutos. Tenemos que enseñarles.
Porque usted y yo como adultos sabemos que la vida no es fácil y que trae momentos muy críticos y muy difíciles. Y si no les enseñamos a depender en Dios, a dejar que Dios se manifieste a través de ellos, usted sabe qué pasa, se hunden, se deprimen, se suicidan. O sea que es crítico. Porque fuimos creados para ser como Cristo. 4, perdón. Fuimos creados y tenemos que impartir ese propósito para servir a Dios. Para servir a Dios. Mire lo que dice Efesios 2:10. Efesios 2:10, fuiste formado para servir a Dios. Nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Dios te puso aquí, nos puso aquí, puso a nuestros hijos aquí para hacer una contribución, no solo para acabar un espacio. Ellos se deben de preguntar cuál será mi contribución, cómo voy a hacer. Mire, escuche, a gran diferencia de esta generación, ellos se deben de estar preguntando no es qué me va a dar la persona, qué me va a dar la escuela. Escuche, si su hijo ya está peleándose porque no le gusta el desayuno de la escuela, tiene que enseñarle un poquito más. Porque de donde venimos no nos regalaban ni las papas fritas. Bueno, es que tú no estás aquí para que te den, sino para aportar. ¿Cómo? Es que yo merezco. Se ha titulado esta generación, los adolescentes, preadolescentes, como la generación merecedora. Ellos creen que merecen todo, que se les debe todo. Y se enojan. Oye, pues, tú no mereces nada. Todo lo que tenemos es por gracia. Por pura gracia. Y yo ponía, para mí esto es muy poderoso, escucha lo que voy a decir. ¿Qué diferencia hay entre aquel niño que nació en Zambia, en África, y usted y yo que nacimos en Norteamérica o México? ¿Usted decidió? ¿Por qué aquel no sabe si va a comer mañana y usted sabe que puede comer por lo menos frijoles? ¿Por qué? Es que hay que querer trabajar. No lo trabajaron nacer allá y nacer acá. Bueno, es que luego son los gastanes. No tiene que ver con... No fueron los gastanes por nacer allá y tú acá. Me dicen, ¿y cuál es la respuesta? No sé, yo no soy Dios, yo no determino dónde nace la gente. Lo que yo sí sé es que si yo nací con estas posibilidades, debo ser agradecido. Porque hay otros que no sé por qué no nacieron con estas posibilidades, que no tienen ni la esperanza, no de tener un buen trabajo, sino de comer. Y yo la tengo con lo más mínimo, con toda dificultad. Yo soy un privilegiado, estoy muy agradecido, no merezco nada, y lo único que debo de hacer es agradecer a Dios y hacer lo máximo con esto y ayudar a otros, servir. Porque dice el dicho, el que no sirve para servir no sirve para nada. Pastor, ¿qué hago? Yo trato de llamarles siervos a mis hijos. Yo oro, cuando oro por ellos, yo les digo, Señor, bendice a tu siervo, Señor, bendice a tu siervo. Yo ya llegando el otro día, la semana pasada estuve sirviendo ahí en la iglesia de Allende, Coahuila. Un saludo a todos los hermanos de allá. Y yo le venía diciendo a mi hijo, ¿vas a ayudar allá? Porque aquí le ayuda a las hermanas del pan, no sé si les estorba, les ayuda, pero por ahí está. Y dice, sí, voy a ayudar. Y vi cuando se metió a la cocina y al final iban a sacar unas tortas. Y dije, ¿les vas a ayudar? Sí. Les digo, por favor, hermanas, me les quiero ayudar, haz lo que te dicen las hermanas. Sí. Se quedó, ya después lo vi como todo niño corriendo por todas partes. No le dije nada ahí, pero ya que venimos en el carro de regreso, porque me lo llevé. ¿Ayudaste con las tortas, Josué? No, papi. ¿Por qué? Pues es que los niños querían correr. Está bien, mijo, miren. Está bien que juegues. Pero yo quiero que usted sirva. Ayude un rato. Ayude, póngase la zona de los hermanos. Vea qué hace, sirva, ayude, haga algo. Sí, papi, vale. Porque no merecemos nada. Porque aquí venimos a aportar y ver qué podemos aportar, cómo podemos hacer algo provechoso.
La nueva generación nada más se queja de todo y ahora con sitios sociales más. Son los que están ahí, mientras los padres estamos viendo cómo nos ganamos un taco y ya no quieren un taco, quieren un hot dog. No, mijo. Se va a ganar esto con el sudor de su frente y no solamente para usted, va a servirle a otros. Va a servir. Usted está aquí, usted es una respuesta de Dios al clamor de mucha gente que necesita. Sí, enséñele. Usted es una respuesta de Dios a mucha gente que necesita, que está clamando en muchos lugares, que no tienen absolutamente nada. Usted es la respuesta de Dios. ¿Qué vas a hacer al respecto, mijo? Oh, pues voy a estar mucho dinero. Pues empieza a estudiar, pero no para que nada más se compre el Porsche que quiere. Para que vaya y ayude y sirva. Eso se hace intencional. Eso, usted sabe, eso no lo aprenden los niños en la televisión. Eso nosotros se lo tenemos que enseñar. Sirva. ¿Qué va a hacer? No, pastor, pues, ni en la casa quieren hacer nada. Le voy a decir qué pasa. Le dice que haga algo, no lo hace, nada más le grita y usted lo hace. ¡Levante el calzón, chamaco! No lo levantó, así que le grita: ¿por qué no levantaste? ¡No comes! ¡No viste! ¡Al cuarto! No lo levantaste, no. Bueno, ven a levantarlo. Ven a levantarlo. No lo quiero. Ven. No, la ropa sucia. Ahora por eso tú lo vas a lavar. Y eso que trae sello. Órale, lo va. ¿Me entiende? No les sé, se lo acabamos haciendo. Ya saben, pues si no son tontos los hijos. No basta de un grito, de un sombrerazo y lo hacen. No, venga a servir. A ver, limpia la mesa. Yo no hice eso, no me importa, tú lo dices. Ay, pero ¿por qué yo? Porque cuando nadie estaba yo te lo hacía a ti, no te pregunté. No dije, ay, pero si eso le pertenece a mi hijo. No, usted lo hace. También lo de Josué. Pero ¿por qué lo de Josué si es de él? Porque yo lo hice cuando no estaba Josué y Josué después lo va a hacer con Daniel. Tienen que servir. Dile a la persona que está hablando, tenemos que enseñarles a servir. Y usted contéstale, pues entonces también sirve tú, pues ¿cómo le vas a enseñar? Bueno, que su hijo lo vea sirviendo en la iglesia. Que su hijo lo vea, suspira. Quiero terminar con esto, con la última verdad. Estoy sobre el tiempo. Debemos enseñarles que fueron hechos para una misión. Fueron hechos para una misión. Dice 2 Corintios 5, 18 y 20. 2 Corintios 5, 18 y 20. Por medio de Cristo, Dios ha hecho la paz entre nosotros y Él mismo, y nos dio el trabajo de decirle a todos acerca de la paz que podemos tener con Él. Así que hemos sido enviados para hablar en nombre de Cristo. Mira, nosotros tenemos la gran encomienda de que nuestros hijos no solamente lleguen a ser buenos profesionistas, buenos académicos, buenos esposos y buenos ciudadanos. Fuimos llamados a ser discípulos de Cristo y los primeros discípulos que tenemos son nuestros hijos. Yo decía en un programa de radio, yo no sé si Dios te va a llevar a las naciones y a Francia, Inglaterra, Singapur, Brasil y Chile. Lo que yo sí sé es que las naciones empiezan con tus hijos. Tenemos la gran encomienda de decirles, mijo, ¿a quién invitó para el Día del Amigo? La gran tragedia es que luego invitan y no queremos ir por los chamacos. Ahí es muy tarde, ¿no? Para la próxima. ¿A quién le va a hablar de Jesús? ¿Oraste por alguien? Porque tú eres un discípulo del Señor. Porque tú tienes que hablar de Cristo. Mejor le decimos, mejor no digas nada porque te van a decir algo. Sufrir por Cristo es el mayor honor que alguien puede tener. Escuche, si fuimos llamados a predicar el Evangelio, no nos rebajemos a ser reyes. Hable del Señor, mijo. Hable del Señor. Dígale lo que ha hecho. Dígale lo que aprende en la iglesia, lo que yo le enseño. Dígale. Porque si tú no enseñas a tus hijos a vivir para Cristo, este mundo les enseñará a vivir sin Él.
Si tú no enseñas a tus hijos a vivir para Cristo, este mundo les enseñará a vivir sin Él. Jeremías 1:5 dice: antes de que estuvieses en el vientre de tu madre, te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Nuestros hijos nacen con propósito, un propósito divino, un gran propósito de ser voz de Dios, de representar a Cristo, de ser amados por Él y vivir para amarle a Él, para adorarle, para tener como meta básica de la vida agradar a Dios y ser su voluntad. Para venir a la iglesia a gozarse, a hacer las relaciones adecuadas que le guíen a alcanzar su potencial, a manifestar el carácter de Cristo. En momentos buenos, malos, reaccionar como un hijo de Dios debería de reaccionar. A ser un discípulo de Cristo que ama a Cristo y que ama a la demás gente. Yo hoy quiero que oremos y le digamos: Señor, ayúdanos a formar hijos con propósito. Ayúdanos, Señor, porque obviamente todos nosotros no tenemos lo que se requiere para esto. Necesitamos a Dios. Necesitamos que Él nos ayude. Y nunca es tarde. Conociendo esto, usted va a orar y le va a decir: ¿cómo aunque mi hijo ya ha crecido o no quiere escuchar nada? ¿Cómo lo puedo aplicar, Señor? Quiero criar guerreros. Quiero levantar hijos para tu propósito. Para que cuando, Señor, me lleves a tu presencia, tengo la satisfacción de saber que aunque yo no esté, tú estarás con ellos para siempre, Padre. Vamos a orar en este momento. Cierra sus ojos. Señor Jesús, te damos gracias. Sabemos que somos imperfectos, que nos falta mucho, pero te suplicamos que nos ayudes como padres, tíos, abuelos, maestros, a poder guiar esta generación con propósito. Una generación que conozca tu amor y te ame por sobre todas las cosas. Una generación, Padre, que pueda amar la iglesia y servir en la iglesia y desarrollarse en la iglesia, Señor. Ser como tú, Señor, el carácter adecuado, Señor, que te sirvan y sirvan a los demás, que sean tus embajadores, Señor. Ayúdanos a hacerlo, ayúdanos, Padre, y prepara el corazón de nuestros hijos. Bendiga a su hijo en este momento y diga ahí al Padre: cumple tu propósito en nuestros hijos. Quizás por sus sobrinos, quizás usted todavía no tiene hijos, es por sus sobrinos, quizás por sus nietos. Ore ahí: Señor, cumple tu propósito. Cumple tu propósito. Quizá va a orar por los hijos que va a tener. Cumple tu propósito, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le puede dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.